Bueno, muchas gracias a todos por atender este panel. ¿Me podrías hacer el favor de proyectar la diapositiva de Hábitat 3 de la presentación? Bueno, yo creo que deberíamos entrar en materia. Ya Concepción nos compartió un poco cómo se está viendo este tema de resiliencia en el mundo, lo que está pasando, los instrumentos que se tienen, pero yo creo que deberíamos empezar la conversación. Quisiera empezar con Eduardo. Eduardo, hablemos de Colombia, aterricemos en nuestro país. ¿En qué nivel de madurez cree usted que están las principales ciudades de Colombia frente al concepto de resiliencia? Sí, bueno, buenas tardes, gracias por la invitación y un saludo a la audiencia que, como ya dijo Concepción, valientemente se queda hasta el final. Trataremos de hacer algo aquí ameno para que valga la pena la queda de ustedes. Entonces, lo primero que yo diría, la respuesta directa a la pregunta es, yo creo que estamos muy mal en el concepto de cómo los gobiernos locales siquiera se acercan, al concepto de lo que significa ser un centro urbano resiliente. Yo creo que la debilidad institucional, la falta de capacidad de los entes territoriales y locales, y me perdonan si en la audiencia hay representantes de esas instancias, ustedes mismos seguramente conocerán las propias limitaciones, y yo creo que además en un sentido de completo de lo que es resiliencia, o sea, no solamente es los problemas de adaptación al cambio climático o qué estamos haciendo para prepararnos, sino en todo sentido. Por ejemplo, yo trabajo en temas de movilidad, es uno de los temas en los que trabajamos nosotros, y voy a poner un ejemplo que se me ocurrió para contestar la pregunta, el gran problema de la motocicleta en Colombia. Hoy en día todas las ciudades estamos encartados con las motos, y eso no pasó de un día para otro. Hace 15 años empezó a subir el número o el uso de motocicletas en las vías, y nosotros no hicimos nada. Y estamos hoy en día en un lío tremendo, un problema que tenemos ahora que estamos es reaccionando más que actuando. Entonces yo creo que eso es como un primer elemento de esa respuesta. Nosotros tenemos poca capacidad de planeación, tenemos poca visión y no reaccionamos hasta que ya tenemos, digamos, el problema enfrente, y eso pues claramente es todo lo contrario a lo que significa tener capacidad de adaptación. Yo dejo por ahí. Vale, ok. Santiago pertenece a una ONG que se llama La Ciudad Verde. Ellos pertenecen a la sociedad civil activista, o sea, ellos lo que hacen es veeduría. Santiago, cuénteme, ¿dónde encuentra usted resiliencia en este país? ¿En qué ciudades? ¿Y qué entiende la Ciudad Verde por una ciudad resiliente? Bueno, gracias por la invitación primero que todo. Sí, o sea, es aclarar que la Ciudad Verde toma una perspectiva del ciudadano. Somos un grupo de ciudadanos que queremos lograr ciudades que sean más sostenibles y más resilientes desde el punto de vista pues, de los ciudadanos como tal. Primero que todo respondo la segunda pregunta. Para nosotros, y muy en línea con lo que decía Eduardo, es una ciudad, para nosotros una ciudad resiliente no solo se recupera de catástrofes, sino que además los evita, ¿cierto? Evita correr riesgos innecesarios, y eso es mucho lo que pasa en nuestras ciudades hoy en día. Hablaban ahora del problema del agua en Bogotá, y en Medellín se ve el mismo problema con la construcción en las laderas. Llevan 20 años diciendo los ingenieros civiles de la Facultad de Minas de la Nacional, que es muy respetada, que el Poblado, que es uno de los barrios que está construyendo en las laderas, se va a venir hacia abajo, hacia el río, pero seguimos construyendo en las laderas. Envigado, que queda en el sur, ni contar pues como el desorden que tiene la construcción en las laderas. Entonces, ¿cómo se va a hablar de una ciudad resiliente cuando se ignoran todos estos riesgos que se identifican hace muchos años? Esa es una de las primeras características pues, que resaltamos. La siguiente, muy en línea con eso, es escuchar a la gente que sabe de los temas, ¿cierto? Nuevamente, se les dice, está claro, no es algo nuevo para las ciudades, sin embargo, los dirigentes, las administraciones y los mismos ciudadanos elegimos conscientemente rechazar o ignorar estas advertencias. ¿Qué importa que no seamos capaces de recuperarnos de toda una avalancha de unos edificios hacia el sur, hacia el centro de la ciudad, si lo hubiéramos podido evitar desde un principio, ¿cierto?
Por supuesto, también es muy importante que los ciudadanos, y en esto trabajamos bastante, entiendan que sus acciones individuales tienen un efecto muy grande sobre el conjunto, sobre la sumatoria de los problemas que queremos atacar. Y eso es algo que buscamos mucho con la Ciudad Verde, y es informar a los ciudadanos acerca de cómo sus acciones individuales pueden sumar. Lo mismo que tenemos el problema con el cambio climático, que decimos, mi acción no importa, voy a sacar el carro, voy a hacer todas estas cosas. Tenemos retos, por ejemplo, como reducir el consumo de plástico por 30 días, por ejemplo, en la página. Y finalmente buscamos mucho cerrar ciclos de energía y materiales, muy relacionado con el tema de ecología industrial, que también lo mencionaba en el panel anterior el representante de los Andes, y buscamos que como también hablaba John esta mañana, diciendo que tenemos que aprender de la naturaleza, de buscar circulación, de cerrar ciclos. La naturaleza funciona en ciclos, las ciudades también deberían hacerlo. Entonces buscamos romper con esa linearidad, del manejo que le estamos dando a la energía de los materiales para lograr un mejor manejo del ciclo de vida. Ya pues yendo muy ejemplo, me disculpan, me voy a enfocar mucho en Medellín, que es la ciudad que mejor conozco. Hay un proyecto muy interesante de densificar el valle, nuevamente por el problema que tienen las laderas, pero esto no solo es por el tema de que las montañas no aguantan más peso, sino que también estamos tratando de combatir la expansión de la mancha urbana. Muchos conocen cuáles son los problemas de ellos, de ese fenómeno, pero en particular un gran problema es los costos que trae consigo llevar servicios como acueducto, alcantarillado, conexión de telecomunicaciones, transporte, a todas esas zonas que están yéndose cada vez más, alejándose cada vez más de los centros de producción de la ciudad. Entonces, estamos buscando, eso es uno de los ejemplos que tienen proyectos de densificar el valle, para que la gente esté más cerquita y no dependa tanto de los sistemas tecnológicos que pueden colapsar y generar estos caos de los que estaba hablando Concepción antes. Hay un proyecto en particular que es muy interesante, que se llama el proyecto de renovación urbana de Naranjal, donde hay un proyecto de masificación en un área bastante degradada de la ciudad, y lo que están buscando es renovarla y utilizarla como un laboratorio urbano, en donde por ejemplo hay un sistema de recolección de basura subterránea bastante interesante que funciona en Madrid, funciona en Barcelona y en varias ciudades de Europa, y esto pues creo que va a ser muy interesante para la ciudad, para aprender cómo los residuos se pueden manejar de otra manera y separar desde su fuente, porque ya sabemos que es mucho más caro separarlos una vez están mezclados. Vale. Adriana, como vimos ahorita en la presentación de Concepción, la tecnología juega un papel preponderante para manejar sistemas complejos, cíclicos, y pareciera ideal para este tipo de sistemas. Hemos visto grandes avances en el Ministerio de las Telecomunicaciones, en el MINTIC, frente al tema de acceso. Desde la perspectiva del área de apropiación, que es el área que usted dirige, ¿qué está haciendo el Ministerio para acercarnos a la resiliencia de las ciudades? Vale, pues buenas tardes a todos, también gracias a los que se quedaron hasta la tarde. Digamos que en términos de acceso, el MINTIC pues sí hace como una labor muy importante, yo digo que en reconfigurar un poco ese mapa nacional de conectividad, y es una transformación que sucede apenas en los últimos 5 años, o sea, ya nos parece que el Internet ha estado siempre, pero digamos que hace 5 años pasamos de 2 millones a 10 millones de personas que tienen acceso a Internet. Digamos que sembramos kioscos y puntos Vive Digital, más de 7.300 en el país. Logramos que muchas de las MIPYMES que básicamente no estaban conectadas a Internet se conectaran a Internet, y un 70% de las MIPYMES están conectadas. Y hoy digamos que en las ciudades más importantes, 8 de cada 10 colombianos están usando Internet. Y yo quiero hablar de esto un poquito para atarlo un poco con el discurso que tú nos dabas, Concepción, y tú nos contabas todo lo que está transformando el tema de la tecnología, y yo simplemente quisiera agregar uno más, y es el tema pues, del comportamiento humano, ¿no? La tecnología nos está moldeando las relaciones, ¿cierto? La forma en que hablamos a través de la tecnología, a través de los dispositivos, la forma en que trabajamos, incluso la forma en que conseguimos novio o terminamos con el novio. Leía una estadística hace poquito que las adolescentes, el 30% de las adolescentes en Estados Unidos están terminando con el novio por aquí, ¿no? Ya acabamos.
bueno, súper pragmático, pero nos están moldeando las relaciones, ¿cierto? Hasta ese punto, o estamos consiguiendo pareja por Tinder, bueno. Entonces, hay una cantidad, digamos, de cambios en el comportamiento que nos los está moldeando la tecnología, y yo, digamos, que ato mucho la palabra resiliencia. De hecho, me cuesta mucho encontrar la diferencia entre resiliencia y capacidad de adaptación, pues yo creo que pues, los de mi generación crecimos con esa palabra, ahora hay una más sofisticada, pero yo creo que la tecnología nos ofrece eso, como las posibilidades de adaptación a lo que nos está tocando. Y ahí entonces, desde la dirección de apropiación, pues esa es una palabra que abarca un universo muy, muy grande. Lo que nosotros hacemos después de que las otras áreas llevan conectividad, terminales, es lograr que los colombianos, digamos, cualifiquen un poco ese grado de conocimiento que tienen frente a la tecnología y lo usen para las cosas que como gobierno nos interesa que lo usen. Por ejemplo, para mejorar su educación, para adquirir conocimiento, para trabajar. Y ahí entonces es donde es importante la pregunta que tú hacías del acceso, y ahora esto de lo que yo les quiero hablar es gracias al acceso a la tecnología que hoy tenemos en Colombia, que nosotros nos estamos ocupando con mucha fuerza con el Ministerio de Trabajo en promover el teletrabajo en el país, porque yo sí creo que esa es la herramienta más poderosa que tenemos para el panel de hoy, para hablar de resiliencia. Cuando una ciudad como la de Bogotá o la de Medellín están al límite, ¿cierto? Esa es la resiliencia, es la capacidad de sobreponerse a situaciones al límite. Y yo creo que Bogotá está al límite en términos de movilidad y de contaminación. Hay cifras aterradoras, yo creo que han dicho muchas en el día de hoy, yo traje 3, pero Waze decía la semana pasada que esta es la segunda ciudad peor del mundo para manejar. Eso es aterrador. La OMS decía que esta también tiene un segundo lugar en América Latina de la ciudad más contaminada. Y luego hay cifras como si yo me hubiera venido para acá, digamos, en Transmilenio, en una hora pico, yo hubiera tenido que compartir mi metro cuadrado de Transmilenio con 14 personas. Y en el mundo lo normal es compartirlo con 4 a 6. Pues caben. Sí. Yo tampoco sé de Concepción, pero si quieres, vamos ahora, una hora pico y eso es una resiliencia extraordinaria, porque si uno se sobrepone a esa situación después… Entonces, yo creo que estamos al límite y ahí es entonces donde nosotros hemos empezado a promover el teletrabajo. Arrancamos con un estudio, digamos, hace un par de años, en el 2012 había más o menos 31.500 teletrabajadores, que es esta posibilidad de no ir a la oficina, sino hacer tus labores desde la casa o desde otro lugar, digamos, cercano a tu hogar. Y hoy estamos en el país en 48.000 teletrabajadores. Sigue siendo una cifra súper tímida. Hace poco estábamos en Medellín y una persona de Argentina nos contaba que van en 1.200.000. Eso es muy importante y quisiéramos llegar allá, pero digamos que para conectarlo con este panel es que yo sí creo que la posibilidad de recuperación de esta ciudad, no de resiliencia, porque yo no creo que Bogotá pueda volver a su forma, pero sí digamos de esa posibilidad de adaptarnos al volumen de personas que hoy tenemos en la ciudad, al volumen de carros que le entran a la ciudad, al rezago que hay en infraestructura vial en Bogotá, por ejemplo, pues y en muchas de las ciudades de este país, pues el teletrabajo sería esa opción. Y es una opción ya, aquí estaban todos mencionando, uno como ciudadano pues se siente muy desalentado cuando le ponen metas muy difíciles de cumplir. El teletrabajo es algo que hoy todas las empresas pueden hacer y todos los empleados podemos empujar, ya, no hay que esperar. Entonces pues yo más adelante les voy a hablar de esos impactos del teletrabajo de una manera más gráfica que mi voz, que va a ser un video, pero pues claramente el impacto digamos del teletrabajo en términos ambientales es altísimo. Yo creo que es la mayor contribución que podríamos hacer a esta ciudad en términos ambientales, es no movilizarnos en transporte público, pues bueno, en transporte público ojalá, pero no tanto en transporte privado, quedarnos quietos, ¿cierto?, sin desplazamientos tan largos. Y sobre todo, pues hay una que es la que más nos mueve a los ciudadanos para sumarnos al teletrabajo, es obviamente un componente, digamos, de felicidad personal, ¿cierto? Está demostrado y medido que quienes teletrabajan tienen una calidad de vida, digamos, superior, se sienten más satisfechos en su organización, más honrados de trabajar para ellos, quieren quedarse más tiempo en la organización. Hay muchas personas que quieren ganar incluso un poco menos con tal de tener un horario flexible o teletrabajo.
Y por último, pues hay una razón más del teletrabajo que a nosotros como gobierno pues nos encanta, es el tema de la inclusión. El teletrabajo, digamos, da la posibilidad de que personas en situación de discapacidad, las personas mayores, las madres, quienes acaban de tener un bebé, por ejemplo, no tengan que desplazarse hasta sus sitios de trabajo sin perder el trabajo y atender, digamos, como esto. Para ciudades latinoamericanas donde hay tantas barreras físicas para desplazarnos, el teletrabajo pues realmente es como una herramienta muy, muy poderosa, diría yo, de resiliencia y de capacidad como de adaptación. Es la que tenemos hoy, ¿no? Vale. Bueno, quisiera volver al entorno global, Concepción. Aquí lo que les estoy proyectando es la Agenda de Hábitat 3. El tema de las ciudades es un tema tan relevante hoy en el mundo que las mismas Naciones Unidas creó, digamos, una agencia para atender este tema. ¿Y esto por qué es? Es muy curioso, pero las cifras de en el 2050, cuántas personas van a habitar en las ciudades, pues no hay una coincidencia. Porque entonces Concepción tenía una cifra, yo encontré otra y el video de teletrabajo tiene otra, pero igual vamos a ser más del 70% de las personas que vamos a vivir en las ciudades. Pero adicionalmente también encontré otra cosa, es que las ciudades hoy en día ocupan nada más el 2% de la tierra, pero generan el 70% del Producto Interno Bruto, el 60% del consumo de la energía, el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero y el 70% de la disposición de residuos o de basura. Nada más ese 2%. Esta es la agenda que se va a discutir el año entrante en octubre en Ecuador, ya en este momento están en reuniones preparatorias. Concepción, bajo tu conocimiento y que conoces pues varias ciudades y todo eso, ¿en qué nos estamos rajando? ¿Qué le está quedando grande al mundo para conseguir que las ciudades sean resilientes o adaptativas? Sí, bueno, yo creo que depende, porque yo creo que estamos cometiendo un error de hablar de las ciudades como si fueran una única realidad, y la realidad es que cada ciudad tiene una situación geográfica, medioambiental, cultural diferente, ¿no? Hay ciudades, a muchas, yo creo que les falta tener políticas nacionales de urbanismo bien pensadas, porque, y al hilo de lo que tú comentabas antes, que decías, no, Bogotá no va a volver a ser la que era, no, ni Bogotá va a volver a ser la que era, ni yo voy a volver a tener 15 años. Entonces, tenemos que ver cómo evolucionamos, y tenemos muchas ciudades que se planificaron como si nunca fueran a crecer, teniendo una zona para trabajar, una zona para vivir, una zona para el ocio. Y estás condenando a muchísima población a tener que moverse porque no pueden hacerlo de otra manera, ¿no? Mientras que hay otras ciudades que están concebidas como pequeños pueblos, donde se hace vida en los barrios. Y en cada barrio hay todo. Y en cada barrio hay la oportunidad de trabajar en tu barrio, hay la oportunidad de vivir en tu barrio, hay la oportunidad de vivir donde trabajas, hay la oportunidad de tener comercios allí, hay la oportunidad de tener restaurantes y ocio allí. Y para muchas ciudades ese es el reto, cómo se reordenan. Para muchas ciudades que son donde están creciendo porque están recibiendo muchísima migración de entornos rurales, el reto es cómo absorbes a todas estas personas de una forma que sea inteligente y cómo adaptas tus infraestructuras. Porque quieras o no quieras, tú vas a estar recibiendo a muchísima gente. Y entonces, si van a venir o no van a venir, es una conversación absurda que no vale ni la pena tener. La única conversación válida es cómo vamos a gestionar el hecho de que van a venir y que vamos a tener que crecer. Y no puede ser de forma desordenada, no puede ser que quien quiera pone su casa donde le parece. Es que cuando tienes la única certeza que tienes es que van a venir y que van a tener que tener una casa y ver políticas de vivienda, pues es que va a haber que hacer políticas de vivienda en ciudades donde este es el principal problema. En ciudades cuyo problema es fundamentalmente shocks medioambientales, pues lo que necesitan es tecnología y planes para prevenir y resistir a esos shocks. Entonces, depende. Por ejemplo, si me preguntas en Europa, yo creo que, por ejemplo, en ciudades como Madrid es un reto el tema de las ciudades para todos. Vivimos en una sociedad donde no nos gusta ver personas con discapacidad por la calle, no nos gusta ver personas mayores por la calle y nos gusta jugar a que todos somos jóvenes y perfectos. Y las personas con discapacidad están en centros especiales de empleo y normalmente haciendo cosas que pueden hacer dentro de una habitación.
todos juntos entre ellos, ¿no? Sin tener demasiado contacto con gente que no tenga discapacidad, y las personas mayores están en centros para mayores. Pues yo creo que ahí tenemos un reto de tener ciudades donde las personas mayores, que somos todos dentro de muy poco tiempo, donde las personas mayores y las personas con discapacidad, que en la medida que seremos mayores lo seremos todos también dentro de muy poco tiempo, puedan ser ciudadanos en pie de igualdad con todos los demás. Entonces ahí pues va en función de cada uno. Bueno, Concepción está tocando un tema muy relevante, y si miramos estos 6 puntos de la Agenda de Hábitat 3, muchos de ellos dependen de la política pública. Entonces quisiera lanzarle la siguiente pregunta a Santiago y a Eduardo. De pronto empezamos por Eduardo. ¿Cuáles son los logros y cuáles son las barreras que estamos encontrando en general en las políticas públicas locales en el tema de desarrollo urbano de las ciudades colombianas? Bueno, eso va por un largo discurso, pero como estamos en panel también seremos breves. No, yo creo que un avance que toca reconocer, pues yo empecé siendo muy crítico en lo que dije al principio, ahora me voy a volver un poquito, en el sentido de que yo creo que el discurso, y eso creo que pasa tanto a nivel nacional como a nivel local en Colombia, sí se ha hecho más sofisticado, y estos temas ya están cada vez más en la agenda pública. Y yo creo que eso es el primer paso. Hay que ver ese discurso, cómo pasa la acción y qué tan efectiva es la acción, pero yo creo que por lo menos estamos en ese paso, y el discurso es correcto además. Por ejemplo, si uno mira la actual administración distrital de Bogotá, independientemente si a uno le gusta o no como fue administrada Bogotá, el discurso alrededor de estos temas, de lo que significaba calidad urbanística, de lo que significaba adaptación a cambio climático, lo que significaba equidad, era un discurso perfecto. Entonces, y eso, repito, es por lo menos un paso. Y esto pasa, repito, y eso es pregunta de más adelante para el panel tal vez, pero y si uno mira lo que están proponiendo candidatos ahora, gente que pretende gobernar las principales ciudades de Colombia, ese discurso permeó y sigue allí. Entonces yo que voy a reconocer eso como un paso muy importante. No es trivial, no resuelve todo, pero es un paso que es significativo. En términos de barreras, pues de pronto me devuelvo ahí sí un poco a lo que dije antes, y es, pues nos falta mucho. Nosotros nos falta mucho en capacidad técnica, en capacidad institucional, en conocimiento de estos temas, y en cosas que no deberían ser tan difíciles. Yo un ejemplo que uso cuando pienso en estos temas es, pues no sé, los egipcios hace 5000 años podían convivir con el Nilo, y sabía que el Nilo se inundaba un pedazo del año y que luego había una sequía, y eso lo sabían hacer, y no tenían que ser científicos, de pronto no sabían de hidrología, pero con la mera experiencia, con ingeniería heurística, usted pues mira lo que pasa y planea de acuerdo a la realidad en la que usted vive. Nosotros en el siglo XXI no tenemos esa capacidad. Aquí llega un fenómeno de la Niña y entonces hay una catástrofe invernal, luego llega el Niño y nos quedamos sin agua, la mitad de los municipios colombianos, y eso va a seguir pasando. Uno puede decir que ahora pasa en más frecuencia, con más intensidad por los fenómenos que se han hablado hoy tanto, pero igual es una realidad que está ahí, y que a nosotros nos falta es eso, que a nosotros nos falta muchísima capacidad de planificación y de ejercicio de autoridad de planificación, para que ese discurso que, repito, dije, es muy interesante, lo llevemos a la práctica. Entonces la barrera principal creo que es esa, que nosotros no tenemos una formación en planificación de largo plazo. Yo creo que yo voy más o menos por el mismo lado. Yo creo que logros que se han logrado, pues que se han alcanzado, pues se está hablando del tema, ha permeado pues el discurso político, y pues tenemos el ejemplo de una creación de una oficina de resiliencia en Medellín, por ejemplo. Hay una oficina dedicada a pensar en temas de resiliencia, en temas de cómo evitar riesgos o cómo reponerse a los riesgos, a los catástrofes que pasen. Para mí eso es bastante importante, o sea, ya hay una intención explícita de concentrarse pues en el tema, ¿cierto? Ojalá se riegue a otras ciudades, eso se aprendió de otras ciudades y ojalá se enseñe a otras ciudades. Un laboratorio pues ahí es Medellín. Y lo otro que a mí me parece muy interesante desde mi punto de vista y desde el punto de vista del colectivo ciudadano de la Ciudad Verde es los presupuestos colaborativos. Nadie sabe mejor cómo reaccionar ante catástrofes, ante cosas que la misma comunidad, que lleva años, como vos decís, pues, aprendiendo de cómo se comporta la naturaleza ahí donde viven, y tratando de sobrevivir con lo que tienen. Y eso me parece muy importante, independiente de que se manejen bien o se manejen mal, de que
funcionen muy poquitos o muchos, no sé, pero me parece que es pues, un logro bastante importante, darle voz a los diferentes grupos que hay en la ciudad. Y en cuanto a barreras, estoy de acuerdo, falta preparación, pero también me parece que hay un poquito de falta de compromiso de algunos corrientes políticas, ¿cierto? Pues ya no vamos a hablar aquí de cuáles ni nada, pero también las prioridades, sobre todo la continuidad de las políticas que tienen que ver con resiliencia que vienen de atrás y que han funcionado. Estas políticas normalmente son banderas políticas más que políticas reales o políticas de ciudad o de Estado, ¿cierto? Son más reaccionarias o publicitarias que realmente proactivas. Creo que eso es como las grandes barreras que tienen estas políticas. Yo quisiera oír de ustedes, ahorita hablamos, no podemos dejar de aprovechar la oportunidad para hablar de las campañas políticas que tenemos ahora. Ahorita, pues para los que son extranjeros, nosotros estamos en campaña política por las alcaldías, ¿sí? Y por los consejos municipales, una agenda muy local. Y pues obviamente los planes de gobierno han estado todos los días en el periódico y todo eso. Pero, ¿dónde ven ustedes que está el problema? ¿Está el problema en los planes de ordenamiento territorial o está el problema en una falta de voluntad política? ¿En dónde está el problema para que las ciudades en Colombia realmente tengan capacidad de adaptación, no solamente a los fenómenos ambientales, sino a los fenómenos sociales, a todos los fenómenos que puede alterar, digamos, esa capacidad de adaptación a esas realidades? Sí, si me permiten empezar. Hay un gran problema y es que no se aplican las cosas que se escriben. Somos muy buenos para escribir cosas muy bonitas, pero no se aplican. Y además no hay como una continuidad en zonas que están conectadas, pero son independientes en su administración. Y me disculpan, pongo el ejemplo también de Medellín, que tiene supuestamente unos POTs muy avanzados, muy basados en la norma española. En Barcelona más que todo hay cierta casi que adicción al tema de planeación urbana de Barcelona de parte de Medellín. Pero pasas al sur, a Envigado, y es otro mundo completamente diferente, como si las dos ciudades estuvieran separadas por una barrera física y virtual. No aprenden unas ciudades de las otras, ¿cierto? Incluso cuando están pegadas geográficamente. Y también me parece que nuevamente falta confiar más o escuchar más a las personas que saben, que se han preparado para generar estos planes, para llevarlos a cabo, y no se les está escuchando, ¿cierto? Muchas veces ve uno toda la gente que está yendo a estudiar a Europa, a aprender, y vuelve y no se tienen en cuenta para estas cosas. Yo creo que eso es un gran problema con esto. Digamos, para no repetir lo que ya dije, que en parte creo que está respondida esa pregunta, pero yo que es haciendo con lo que acaban de decir, sí hay un problema de conocimiento, y sí hay un problema de repente de esa voluntad política, cómo articularla con un conocimiento técnico que sea apropiado. Y digamos, a mí me gusta decir que no hay peor combinación que voluntad política con desconocimiento técnico, porque usted tiene muchas ganas de hacer, pero no sabe cómo hacerlo, de pronto es peor a que no quisiera nada. Entonces, esa combinación de voluntad política, que en este caso yo creo que sí la hay, yo creo que aquí sí tenemos ya, y no solamente porque sea un discurso que sea bonito de decir, sino porque además es una cosa que tiene un valor político, que la ciudadanía cada vez tiene más sensibilidad en estos temas. Yo creo que voluntad política cada vez hay más. Seguramente nos falta mucho, pero ese camino ya está parcialmente recorrido. Pero esa combinación con desconocimiento sí es una cosa que a mí me aterra un poco y que me preocupa, porque por ejemplo, y ahora que estamos otra vez en el contexto de otra bien una catástrofe climática, otra vez en el caso colombiano, estamos en octubre, apenas estamos empezando a ver lo que va a pasar con el fenómeno del Niño y el desabastecimiento, y ya empiezan entonces todas las voces, se da cuenta el cambio climático. Y por supuesto los que estamos aquí sabemos que es el cambio climático, no lo vamos a negar y sabemos que es una realidad y que tiene implicaciones, pero al punto que hoy con mi ironía al momento de expresarlo así esa es la mejor excusa para un gobernante. Llegó el cambio climático, me quedé sin agua por culpa del cambio climático. Una vaina por allá que nadie entiende, una cosa que viene de Dios o que viene de una cosa que yo no controlo. No hay excusa más peligrosa que decir que los problemas de variabilidad climática en Colombia son únicamente, por supuesto tienen que ver con el cambio climático, pero echar la culpa a eso no es, porque ya nos lo explicaba Concepción, vulnerabilidad es la mezcla de ambas cosas, es ese riesgo que existe por la naturaleza, pero yo qué hice para prepararme, así como los egipcios hace 5.000 años. No hay excusa para que una ciudad como Santa Marta no tenga agua,
independientemente de que haya cambio climático y fenómeno del Niño. Eso es pura falta de planificación. Entonces, repito, al punto al que voy con eso es que la excusa al desconocimiento técnico se vuelve muy peligrosa como razón para no enfrentar, digamos, y no hacer las inversiones que tenemos que hacer. Muchísimas gracias. Bueno, quisiera pasar a la siguiente ronda de preguntas. Si el público quiere hacer preguntas, Felipe estaba por ahí para formular preguntas por escrito y nos las pasan en un rato. Bueno, la siguiente ronda de preguntas es para Adriana y Concepción y hablemos un poquito de cómo sí se puede. ya hablamos de las barreras. Concepción, ¿nos podrías compartir un caso de éxito de los que tú conoces de una ciudad que sea resiliente y por qué? Bueno, yo veo dentro de España hay una red de Smart Cities que se ha creado donde participan muchas ciudades españolas, unas más grandes, otras más pequeñas, porque lo que es importante es que no hace falta ser una ciudad grande para ser un laboratorio de innovación. A veces incluso ser una ciudad pequeña es mejor, ¿no? Yo creo que hay, por ejemplo, ciudades como Santander, en el norte de España, están haciendo una muy buena labor. Se apuntaron al clúster que os explicaba antes con la Unión Europea, están queriendo ser laboratorio, pero quizá uno de los ejemplos por excelencia en España sea Barcelona. La ciudad de Barcelona también ha hecho una labor enorme de adaptar innovación, tecnología, racionalizar su transporte, y también ciudades en el sur como es la ciudad de Málaga, que se está empezando a ofrecer y que no es una ciudad súper grande y se está empezando a ofrecer a algunos emprendedores para algunas soluciones, para tratar de testar opciones, ¿no? Y ahí yo conozco muchos emprendedores que tienen oportunidades y que están ofreciendo a las ciudades, ¿no? Uno de estos emprendedores tiene una aplicación que puede vincular con las plazas de aparcamiento en la calle, de manera que en la aplicación te sale, pones sensores por la calle y cuando tienes que aparcar, donde tú tengas el coche, en la aplicación tú puedes meter cuántos metros alrededor de ti estás dispuesto a buscar y te sale dónde está la plaza de aparcamiento más cercana en la calle. De manera que no tienes que estar media hora dando vueltas y vueltas y vueltas por la ciudad, con lo que eso tiene de gasto, etcétera. Y estos son el tipo de soluciones que poco a poco se están empezando a ejecutar. Dentro de Madrid se ha ejecutado Bicimad, que es un sistema de bicicletas compartidas por toda la ciudad. Y bueno, es que son cosas que se están haciendo. San Francisco es un ejemplo buenísimo también. El gobierno de California tiene un CIO, tiene un Chief Innovation Officer regional. Es que, claro, a veces ves, igual que los organigramas de las empresas te dicen mucho, ¿no? Cuando ves el departamento de RSC de una empresa que en realidad depende de marketing, pues ya ves mucho de qué opina de la RSC esa empresa, ¿no? Pues cuando ves a veces las concejalías de los ayuntamientos, ya te dice mucho y cómo se adjudica el presupuesto de cuáles son las verdades que hay detrás de los discursos, ¿no? Vale, Adriana, compártenos un caso de éxito en Colombia, una política del Gobierno Nacional desde el Ministerio de Telecomunicaciones para lograr esa adaptabilidad. Bueno, pues antes de decírtelo y de compartirte el caso, quiero como algo que decía Eduardo que es muy poderoso y creo que los dos lo mencionan, y es que evidentemente hay una fractura muy fuerte entre la academia y el sector público, pues, y está escrito y nos lo han escrito 1.000.000 de veces y seguimos fallando en eso, ¿cierto? Debería estar muy bien articulado pues todo el pensamiento de la academia pues, y la reflexión que ustedes nos traen con el sector público, más la sociedad civil, más el sector privado, esa sería como la llave ganadora. Y nos seguimos equivocando porque normalmente la academia está por un lado y nosotros por otro. Pero pues para articular eso al caso de éxito, esto que les vamos a presentar, el video que les vamos a presentar trae parte de un estudio que sí hicimos con la academia, con la Universidad de los Andes. Entonces, pues nada, les voy a pasar el video y después te cuento un poco más. Debido al aumento en la tasa de urbanización, en el año 2050, se estima que el 87% de la población vivirá en ciudades, lo que dificultará cada vez más la movilidad. En Bogotá se realizan más de 11 millones de viajes, 50% de ellos por motivos laborales.
Para lograr condiciones óptimas en las vías existentes en Bogotá, es necesaria una inversión de 11 billones de pesos, lo que equivale a construir 687 veces la Biblioteca Virgilio Barco. Cada año entran en promedio 120.000 vehículos a Bogotá y diariamente se realizan más de 6 millones de viajes en transporte público. Debemos buscar alternativas y soluciones basadas en la tecnología para generar ciudades más sostenibles. El teletrabajo permitirá mejorar los índices de movilidad y mejorar la calidad de vida de las personas gracias a disminución de desplazamientos a las oficinas. Si la mitad de habitantes de Bogotá teletrabajara durante un año, se salvarían 25.200 hectáreas de bosque, lo que equivale a 223 veces el Parque Simón Bolívar. Según la Organización Mundial de la Salud, Bogotá es la segunda ciudad más contaminada de Latinoamérica. Con la masificación del teletrabajo, tendremos ciudades más sostenibles, trabajadores más productivos y con mejor calidad de vida. Todo esto se verá reflejado en los resultados de su compañía. La decisión está en sus manos. ¿Cuál es su aporte? www.teletrabajo.gov.co. Únete al teletrabajo por una ciudad más sostenible. Bueno, parte de las cifras que mencionamos ahí fue gracias a un estudio que hicimos de la mano de la Universidad de los Andes, porque cuando nosotros empezamos a diseñar todas las estrategias de teletrabajo, hay una gran preocupación en los empresarios, pues de cómo lo medimos, ¿cierto? Cómo medimos el impacto que tiene el teletrabajo, pues no solamente en el ambiente, sino también en términos de productividad. La gran barrera a la que nosotros enfrentamos para implementar el teletrabajo es la cultural. La mayoría de personas creemos que si no vemos al otro trabajando al lado, pues no está trabajando. Y hace poco en Medellín, que estábamos en ese foro, la conferencista principal hacía una pregunta y nos decía: levante la mano el que conoce a un compañero que siempre llega a la oficina a la misma hora, sale a la misma hora y no trabaja. Todos levantamos la mano. Entonces no quiere decir que la presencialidad resuelva, digamos, la productividad. Entonces, digamos, esa es la gran barrera que enfrentamos desde el teletrabajo, y para, digamos, medir ese impacto, con la Universidad de los Andes hicimos en agosto un ejercicio durante una semana y medimos la huella y el impacto que tenía que 1.000 personas teletrabajaran toda la semana. Y ahí fue donde salieron esas cifras que, para hacerlas un poco más gráficas, las llevamos a qué tal si el 50%, digamos, de la población bogotana teletrabajara. Y ahí estábamos hablando de, en Colombia promovemos una modalidad de teletrabajo que es de 2 a 3 veces a la semana y tiene todos esos impactos tan significativos. Y lanzamos pues una plataforma que está, digamos, en nuestro portal, que se llama Calcula App, y cada uno de ustedes puede entrar y hacer el ejercicio de cuánto se ahorrarían si teletrabajaran. Yo lo hice, por ejemplo, si esta fuese mi sede de trabajo aquí, este auditorio, de mi casa hasta acá, si yo tuviera que venir y solo teletrabajara 3 veces a la semana, ¿yo qué le estaría ahorrando, digamos, a esta ciudad? Y le estaría ahorrando entonces 222 galones de gasolina, eso es lo que te hace, digamos, la calculadora que creamos. Estaría, digamos, sería casi, digamos, ahorraría casi 270 árboles por el tema, digamos, de combustible que le ahorraría a la ciudad. Y lo más importante es que yo me ahorraría casi 25 días laborales, que es lo que yo me voy a gastar en un año transportándome, y casi 4 millones de pesos al año si me transportara, digamos, en taxi. Entonces, eso lo calcula, digamos, la Calcula App, pues hablando, digamos, de un caso de éxito, lo que queríamos hacer en una herramienta muy pragmática que le permitiera medir a cada persona qué tan significativo puede ser para su vida empezar a teletrabajar y sobre todo para la ciudad. Y yo quiero cerrar con algo que está pasando pues, en Colombia, que supone un reto muy grande frente a la resiliencia y pues que vale la pena como insertarlo en este diálogo. Tú hablabas mucho de Medellín, pero Medellín sí tiene un caso de éxito en resiliencia que es poderosísimo, y es el poder que tuvo como sociedad para recuperarse de una década tan brutal como la del narcotráfico. Y creo que es por Medellín que yo aprendo la palabra resiliencia, porque fue a partir de ahí que han arrancado a hacer como todos estos ejercicios de innovación. Y yo lo quiero traer acá porque creo que el mayor reto que tenemos hoy los colombianos en términos de resiliencia es recuperarnos de una guerra.
Entonces, ahí vienen como todas las reflexiones que estamos haciendo aquí y toda, digamos, el ingenio de los colombianos, pues para aportarle, digamos, a esa posibilidad que es como la paz. Pues suena muy gobiernista, pero en serio creo que si hablamos de resiliencia tendríamos que hablar de eso que, digamos, viene para Colombia. Okay, muchas gracias. Bueno, y entonces en este entorno de conversación que hemos tenido, donde se han levantado muchos temas muy importantes para la realidad colombiana a nivel global, para el tema del desarrollo urbano sostenible, si ustedes estuviera en sus manos, en las manos de cada uno de ustedes, tomar una decisión hoy para lograr un desarrollo urbano sostenible, ciudades resilientes, ¿cuál sería esa decisión? Sí. Yo abriría laboratorios de innovación para tanto emprendedores como grandes corporaciones, porque es una cosa que puedes hacer de donde van a salir miles de cosas. Yo abriría en cada ciudad un laboratorio de innovación sobre resiliencia, sobre Smart Cities, sobre lo que queráis, con una dotación presupuestaria que no te va a salir carísimo, más que el tipo que lo gestione y un premio pequeño que pongas para quien se gane cada reto, y de ahí te va a salir mucho más que pretendiendo que sea el gobierno quien se ponga a hacer cosas que no le competen, o delegando, que también me parecería un error, en el sector privado la provisión de servicios que sí competen al gobierno. Yo tendría una urna de cristal y adivinaría quiénes van a ganar las elecciones en todas las ciudades. Y me reuniría hoy con ellos porque cuando sean alcaldes no me van a dar cita. Y les hablaría, digamos, de la posibilidad de transformar literalmente todas las ciudades con el teletrabajo, pero digamos con una decisión política muy soberbia, digamos muy fuerte, para transformar la calidad de vida, digamos, de la gente. Eso haría. Bueno, como yo, la ciudad, ¿qué pasaba antes? Cada quien sufría el trabajo de conseguir la energía, las fuentes de energía, deshacerse de los residuos y conseguir su comida. La ciudad nos ha desconectado de todo eso. Un interruptor nos esconde el origen de la energía, no tenemos ni idea de dónde viene, nuestros hijos no saben qué río mueve las turbinas o qué embalse lo hace. Un sanitario esconde los destinos de los desechos que tenemos, ¿cierto? Muy poca gente sabe qué pasa con ellos, a dónde van. Y un supermercado nos esconde el destino o la naturaleza de la comida que comemos. Entonces, como se vale aquí filosofar y proponer medidas antipopulares, muy poco populares, la tecnología, la ciudad nos promete ese consumo infinito, ¿cierto? De toda la hora que queramos, siempre que podamos pagar, ahí está. Entonces, ¿yo qué haría? Es poco popular, como dije, pero yo limitaría o grabaría el consumo de ciertos recursos o el uso de ciertas tecnologías a partir de ciertos niveles básicos que los conocemos, ¿cierto? Los niveles básicos cambiarán de acuerdo a la cultura y al clima, pero el uso de electricidad, gas, agua y vehículos probados debería, pues yo lo grabaría por lo menos para que costara, para que la gente no lo encontrara como gratis. Y también haría algo que me gusta mucho, que hizo Ecuador, muchos lo sabrán, es darle derechos al medio ambiente, a la naturaleza. La ciudad saludable e igualitaria como un derecho legal y explícito de quienes la habitan, y la naturaleza con herramientas legales para que sea protegida, creo. Yo voy a decir una cosa muchísimo más básica, mucho más elemental, pero antes hago eco a que yo como decano de una facultad de ingeniería también estoy convencido que en la tecnología y la innovación están de hecho las respuestas a casi todos los problemas de la humanidad. La evolución social del hombre y los problemas que eso genera se solucionan con innovación. Entonces, en ese concepto, digamos, quiero ser solidario a ese, pero parece una cosa mucho más básica para el caso de las ciudades colombianas, y es, si yo tengo la oportunidad de, con una varita mágica, influenciar a todos los alcaldes del país, lo que les diría es, ojo con el abastecimiento de agua potable. Sin agua potable, las ciudades son inviables. Nosotros, lo dijo el IDEAM ya, en enero del próximo año, más de la mitad de los municipios colombianos van a estar en racionamiento de agua. Estamos en el siglo XXI. Entonces, antes de hablar de otras cosas, yo diría, tenemos que
ser serios en eso. Voy a también usar una referencia de un alcalde de Nueva York que fue famoso, el alcalde Bloomberg. Él decía, la función principal de un alcalde es recoger la basura, todo lo demás ya viene después. Aquí yo les diría a los alcaldes, su función principal es garantizar que haya agua potable, sobre todo porque sí hay. Yo escribí en una columna hace un par de semanas, el caudal medio del río Magdalena, solo el río Magdalena, que además no es el río más caudaloso de Colombia, el Meta es más caudaloso y el Orinoco más caudaloso, solo el río Magdalena, el caudal medio es de 5.000 metros cúbicos por segundo. Todo el consumo de agua potable de todos los colombianos es de 50. O sea, hay orden de magnitud de diferencia entre la capacidad hídrica que tiene el país versus la demanda urbana. Lo que pasa es que contaminamos las fuentes superficiales, o hacemos el asentamiento urbano lejos del punto, o lo hacemos en un lugar donde es difícil llevar el agua. Entonces, digamos, dadas las cifras que sabemos de urbanización y que Colombia va a seguir creciendo poblacionalmente y vamos a hacer más ciudades y más grandes, mi llamado sería ese, ojo, sin agua potable de ahí para adelante nada más importa. ¿Alguien tiene uno de los dos? Es que repartí el micrófono, lo entregué. Bueno, yo creo que ya no manden más preguntas. Tenemos preguntas en varios capítulos, ya para cerrar. Tenemos preguntas para la academia, un poco como desde la perspectiva académica, que por supuesto se las haría Eduardo. Tenemos preguntas respecto a política pública, que por supuesto, Adriana, tú te ganaste esas preguntas. Tenemos preguntas frente a fenómenos sociales, que Santiago, te voy a hacer esas preguntas. Y tenemos preguntas sobre que no solamente las ciudades son los sistemas complejos que tienen que tener la capacidad de adaptarse, sino que también hay otros tipos de organizaciones dentro de las ciudades que se tienen que adaptar, como por ejemplo las empresas. Empecemos con las preguntas académicas. ¿Sí? Entonces, las preguntas que nos hacen es… el río Bogotá. ¿Cómo ves tú, como desde la academia, la aproximación a cómo los planes de gobierno en este momento están abordando problemáticas específicas y además muy viejas de las ciudades para enfrentar temas como, por ejemplo, el río Bogotá? Es un río altísimamente contaminado. Y también hacen una pregunta: ¿cómo puede la academia aportar a la protección de las ciudades sostenibles y resilientes con mayor impacto? O sea, pareciera que la persona que hace la pregunta dice, sí hacen actividades, sí hacen campañas, sí lanzan estudios, pero esos estudios y esas actividades se quedan en un circulito chiquitico que entonces no producen ningún efecto. ¿Cómo asumimos ese reto? Yo lo tengo casi. Ya. Río Bogotá, por supuesto, pues toca resolver el problema de contaminación. El problema del río es que algo así como el 85% del agua residual que produce Bogotá termina vertida en el río Bogotá, más todo lo que ocurre en la cuenca alta del río, que toda la actividad doméstica e incluso industrial de la cuenca alta le llega al río. Entonces pues, simplemente estamos botando todas las aguas residuales industriales y domiciliares al río. Entonces eso no puede seguir pasando. Bogotá lleva un proceso de más de una década, y no quiero entrar dentro del detalle técnico para no aburrir, pero nosotros llevamos años construyendo unos interceptores, unos colectores para que las aguas negras no le lleguen al río. Y la idea es que luego que eso recoja las aguas residuales, se las lleve a una gran planta, que se quiera hacer un sitio que se llama Canoas, y eso, digamos que técnicamente la solución ya existe, ya está diseñada, financieramente incluso ya hay algunos recursos garantizados. Hay otra vez un tema de voluntad y de que toca sacar el proyecto adelante, en donde, digamos, lo único enfatizar es que pues toca hacerlo. Ahora, eso vale un platal. Descontaminar el río vale billones de pesos. Usted con lo que descontamina el río construye la mitad de la primera línea del metro. Entonces ahí sí viene, digamos, un tema de prioridades, pero igual eso pues, el río toca hacerlo, toca arreglarlo. En el tema del impacto, lo que hace la academia, pues les voy a contar una anécdota que es un chiste, pero que es verdad también. Yo cuando almuerzo con mi abuela, ella me dice, bueno, y usted todo lo que trabaja en movilidad, ya tan importante en la universidad, y usted escribe y sale en todas partes, y Bogotá está terrible, o sea, eso que usted hace no sirve para nada, y pues tiene razón. Nosotros tratamos de hacer un aporte y fomentamos debates y tratamos de generar soluciones,
que pues no todas necesariamente son pertinentes, pero obviamente también eso tiene que aterrizarse a una ideología política y una realidad de prioridades que eso le corresponde al Estado, pero sí creo que con una mejor articulación, y para repetir una cosa que es obvia y que ya se dijo aquí además, pero pues que ojalá, además de ser obvia, ocurriera, es que articulando la academia con el sector público y por supuesto privado, pues nos iría mejor sin duda. ¿Cómo hacer eso? Pues lo intentamos todos los días. Yo la verdad no sé por qué no somos tan efectivos en eso. A veces los tiempos es que vivimos en mundos diferentes. A mí, por ejemplo, si el MINTIC me va a contratar y me dice que tengo un proyecto súper de largo plazo, tiene 6 meses para entregarme el reporte final, pues para mí yo en 6 meses apenas me estoy imaginando la propuesta que voy a hacer. Entonces de repente a veces que tenemos que unificar esos lenguajes, pero pues digamos que el interés está ahí y yo espero que algún día seamos capaces. Bueno, Adriana, aquí hay preguntas sobre el tema de política pública muy interesantes. Por supuesto hay una sobre teletrabajo, sobre tecnologías de la información, sobre la densificación de las personas en el territorio, pero si le hago doble clic a todas estas preguntas es que parece que la inquietud que tiene el público es que pareciera haber más incentivos para que la gente no teletrabaje que para que teletrabaje. Entonces, por ejemplo, el conjunto de incentivos o de sanciones respecto a estos temas, pues no se compadece con una política, por ejemplo, que proponga la resiliencia de las ciudades frente al teletrabajo. Entonces ahí estaban poniendo que ¿por qué no hay sanciones, por ejemplo, para las personas que tienen más de un vehículo? ¿Por qué no hay incentivos para que la gente teletrabaje más? ¿Qué incentivos tienen las empresas o los sistemas para que realmente se haga? Eso, quisieran una respuesta de parte tuya al respecto. Bueno, frente al tema de los incentivos, pues hay, digamos, sí hay. Lo primero es que, pues uno para convencer a una empresa, que es lo que tratamos de hacer todos los días, pues primero es la productividad de la gente, digamos, está medido que los empleados producen entre un 26 y un 35% más cuando teletrabajan. Yo creo que hay un incentivo muy importante si yo fuera empresario, ¿cierto? Digamos, hay unos de ese tipo, hay otros que están muy relacionados, lo que ya les decía, digamos, como con la calidad de vida y con la, digamos, apropiación que tiene la gente de sus empresas cuando teletrabajan. Y hay uno que a mí me gusta mucho decir, estamos, digamos, los empresarios están enfrentando a una nueva generación que son los millennials, que todo el mundo oye, habla de ellos, pero pues hay algo particular y es que esta es una generación que ya no los convences con salario. Fue una cosa que en mi época sí pasó, pues sí, todavía pasa, pero los más jovencitos no. Están pensando en un tipo de vida, digamos, que sea más justo entre lo laboral y lo personal. Y este tipo de incentivos son muy valiosos para hablarle a esa generación. O sea, quien como empresario quiera tener a gente joven en sus empresas, no puede seguir hablando de este lenguaje de horario de 8 a 5, inflexible, presencial. Entonces, pues toca reinventarse porque pues ya esa generación nació y ya están demandando otro tipo, digamos, de empresas que sean capaces de ofrecerles a ellos lo que ellos piden, ¿cierto? Yo leía una cifra de los millennials, esta es la primera generación que tiene menos recursos que sus papás. Históricamente todos hemos tenido un nivel económico superior al de los padres y ya no, porque ahora el valor se lo están dando a otras cosas y es una generación que la convences es por el tipo de proyectos para el que trabaja o por el tipo de compañía que te da, digamos, un tipo de horario como este, flexible o posibilidades como las del teletrabajo. Entonces, incentivos hay, digamos, no tanto tributarios, sino hay sanciones. Es cierto que nosotros no hemos llegado a sancionar, porque cuando estas políticas son tan nuevas, pues sería también muy injusto empezar a sancionar. Y yo creo que hay que avanzar un poco más y digamos que ahí nos falta mucho es vencer esa barrera cultural, que en eso tenemos que hacer un trabajo de sensibilización enorme, apenas estamos empezando, pues estamos hablando de que hoy hemos logrado nosotros como Ministerio TIC con el Ministerio del Trabajo que 207 empresas firmen el pacto del teletrabajo. Eso es muy insignificante para el universo de empresas que tenemos en Colombia. Pero pues allá vamos. Yo creo que más adelante llegaremos de pronto a sanciones o a estímulos mucho más ambiciosos, pero pues por ahora estamos sembrando la reflexión, la inquietud y convenciendo, digamos, a la gente con argumentos y con cifras
lo suficientemente sólidas, que digamos apuntan a lo productivo y a la calidad de vida, que yo creo que son convincentes para la empresa y digamos para los empleados. Vale, gracias Adriana. Esta va para Santiago. Entonces empiezan a mencionar aquí pues una suma de fenómenos sociales. Es, por ejemplo, la hostilidad de las ciudades hacia las mujeres, por ejemplo, en temas de seguridad, de acoso, etcétera. Lo que pareciera ser como un desproporcionado crecimiento de la población para lo que tiene la capacidad de recibir, de personas que nacen todos los días y todo eso. Y todo lo que esto genera desde el punto de vista ambiental, en términos de emisiones, de disposición de desechos y todo eso, ¿qué reflexión te merece todos estos fenómenos sociales que están generando eso de que nos estemos urbanizando tanto? Bueno, el problema de ciertas partes de la sociedad siendo pues, digamos, dejadas por fuera de los procesos de planeación, no es solo de Colombia, pues incluso yo viví 7 años en Suecia, donde uno cree que eso no pasa y las mujeres se quejan mucho porque son las que salen a pasear a los bebés con los coches, son las que más andan en bicicleta y las calles de los andenes no los limpiaban de la nieve, sino solo los carros, porque las bicicletas pues pueden andar por ahí, pero las mujeres que salen a pasear con los coches tenían problemas. Es un tema muy complicado, lo mismo pasa pues con los invidentes, con los que andan en sillas de ruedas o con los que tienen algún problema mental, todo esto es muy complicado tenerlo en cuenta. Creo que hay iniciativas, pero es imposible pues, digo yo, prácticamente o virtualmente, que toda la ciudad sea amigable para todo el mundo, ¿cierto? Las mujeres con los tacones, pues veo unas ciudades donde ponen cosas táctiles para los ciegos y esto es un problema para las mujeres, algunas mujeres con tacones, o las parrillas, o estas parrillitas que ponen por ahí, un problema. Entonces es muy difícil, pues, yo veo eso bastante complicado solucionarlo, ¿cierto? Más que escuchando a la ciudadanía, de pronto fijándose, haciendo estudios, fijándose dónde están concentradas ciertas partes de la población que necesitan un poco más de atención en ese sentido y tratar de solucionarlo. Toda la ciudad lo veo bastante difícil, ¿cierto? El tema de urbanización, a mí, claro, eso es un problema muy grande. Yo hice un estudio con EPM en Medellín y a mí me pareció muy interesante un acercamiento que tenían para luchar contra esa migración de la gente del campo hacia la ciudad. El sistema de distribución de energía en Antioquia funcionaba muy extraño. Donde estaban generándose la energía, al lado de la represa pagaban unas cuentas altísimas de energía eléctrica y en la ciudad muy barata, ¿cierto? Lo que hizo EPM fue que compró a EADE, que es la empresa antioqueña o regional de distribución de energía, y niveló las cargas. Le subió un poquitico a la ciudad el costo de la energía y se la bajó mucho a la gente del pueblo. Entonces el panadero de Sonsón o de cualquier pueblo de Antioquia, de La Ceja, que antes no podía tener su negocio en ese pueblo porque el horno era carísimo mantenerlo, se iba para Medellín, donde podía ejercer su profesión de panadero. Ahora no, ahora se quedan en su pueblo, donde se quieren quedar. Mucha gente no quiere ir a la ciudad, sino que le toca, ¿cierto? Ni hablemos pues de la violencia, pero hay un desplazamiento económico que también es un poco ignorado porque es más evidente el desplazamiento de violencia, pues el tema social, y se puede combatir con equilibrar cargas, con equilibrar estos pesos tan fuertes que tiene la sociedad rural para desarrollarse en sus pueblos, desconexión de vías que les permitan sacar sus productos, entretenimiento, cines, bibliotecas, cosas de estas que hacen que esa gente se pueda quedar si se quieren quedar y no tengan que ir a la ciudad a buscarlos. Muchas gracias, Santiago. Y bueno, por último, la última pregunta es que las ciudades están dotadas también de microórganos que necesitan ser resilientes, como por ejemplo las empresas. ¿Conoces casos de resiliencia en empresas y de empresas que se hayan entrado en procesos de adaptación a nuevas realidades? Bueno, sí, absolutamente. He empezado diciendo que las ciudades son sistemas, ¿no? Y por lo tanto, la ciudad, cuando yo hablo de ciudad no me refiero al señor alcalde de la ciudad, me refiero a todos los seres humanos que formamos parte de esa ciudad y a todas las microcomunidades que
que generamos dentro de esa ciudad, que incluyen empresas, evidentemente, cooperativas, asociaciones, barrios y familias e individuos. Pero sí, en España ha habido una crisis económica muy importante y las empresas han sufrido mucho y han pasado un proceso de adaptación muy grande, muy grande. Y también están sufriendo un proceso de adaptación importante a lo que tú comentabas de los millennials y de los profesionales nuevos que vienen. Y el perfil profesional de la gente está cambiando. Y lo que la gente quiere está cambiando. Nosotros en IE tenemos una universidad, yo tengo alumnos desde 18 años hasta 60 años en los programas In Company. Y ves que son generaciones diferentes. Y las empresas se están teniendo que adaptar a eso, ¿no? Y por eso muchas empresas están poniendo estos laboratorios de innovación que yo sugería para las ciudades, lo están haciendo las empresas. Guaira es un ejemplo de un laboratorio de innovación que tiene Telefónica. Son empresas que hacen estas cosas no porque de repente son almas de la caridad y quieren que les den el Nobel de la Paz. Hacen estas cosas porque les preocupa no estar en el día a día de lo que está pasando en su entorno, de lo que a ellos les afecta. Lo que hablábamos antes de los riesgos, de la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, para las empresas es absolutamente fundamental y por eso invierten bastante dinero en estar donde están los emprendedores, entender qué están haciendo los emprendedores, entender dónde se está innovando, entender dónde está la gente joven, porque son sus consumidores de mañana, son sus clientes de mañana, sus trabajadores de mañana. Y lo bueno que tienen las empresas o la facilidad que tienen las empresas es que las empresas en general tienen una capilaridad con la población muy importante, que es venden o no venden. Entonces tienen una forma de tocar al cliente muy directa, que es a través del producto que le tratan de colocar al cliente. Y muchas veces a otro tipo de organismos nos falta este tocar cliente y te lo facilita todo mucho. Yo, si soy profesora, tengo alumnos delante, yo no sé cuántos de aquí sois profesores, habéis estado en una clase, hay muy pocas profesiones donde recibas un feedback tan inmediato de tu cliente. ¿Qué es ahí? ¿Sobre la marcha se te durmió? En tu cara. Y dañar tus sentimientos le da igual. O si le gusta, le ves que está ahí, que está atento, que está contento, a la salida de clase te busca, te dice 25 veces lo mucho que ha aprendido, te busca luego en tu oficina, ya te estás arrepintiendo un poco de haberlo hecho también y tener al chico aquí pegado todo el día detrás. Pero las empresas tienen no una reacción tan exagerada como quizá los profesores tan directo con los alumnos, pero sí tienen un contacto que tocan mucho a la gente a través de los empleados y a través del cliente. Y quizá eso falta a veces en otro tipo de organismos, no solo en el sector público, también desde ONGs, desde tercer sector, desde sociedad civil, que a veces nos creemos que sabemos mucho de lo que estamos haciendo, pero a veces cuando estamos mucho tiempo trabajando en lo mismo, nos desconectamos de cómo ha evolucionado la comunidad para la que trabajamos o el problema con el que trabajamos, o perdemos la visión de sistema de cómo el tema concreto en el que trabajamos afecta a todo lo demás. Y si estamos trabajando en medio ambiente, a lo mejor se nos olvida de cómo los temas medioambientales afectan al empleo, para bien y para mal. ¿Y cuánta gente tiene miedo de perder su puesto de trabajo si se avanza en una agenda de medio ambiente? ¿Y cuánta gente de hecho lo perderá? ¿Y cómo se gestiona esto? ¿No? Por eso insisto mucho en la idea de sistemas, ¿no? de dinámicas de sistemas, de cómo todos afectamos a todos y todos somos una comunidad grande, y toda esta idea de la aldea global es real. Y quizá deberíamos dedicar más tiempo a tocar cliente, ¿no? a tocar a la gente, a mirar más allá del ámbito en el que trabajamos para generar estas soluciones más holísticas, más grandes, que era un poco lo que decía yo en esta mañana, ¿no? Pasar de un planteamiento reduccionista, de trocear los problemas en cachitos, a conseguir una visión más holística, pasa irónicamente por mirar a las personas individuales y cómo les afecta lo que hacemos. Bueno, ya para cerrar, unas pequeñas conclusiones. Logros. Hay un nivel de conciencia política, según lo que nos cuesta este panel, en el discurso político, en diferentes partes, entidades, agencias de los gobiernos, y todo eso está en la agenda.
Ya hay muchas iniciativas de laboratorios de innovación que están puestos al servicio de la resiliencia, de procesos de adaptación. Sin embargo, todavía tenemos muchos retos. No estamos dotados todavía de las mismas capacidades en las diferentes ciudades, países y entornos para realmente adelantar esa agenda de la cual somos tan conscientes, y en consecuencia estamos teniendo una incongruencia política, inclusive una incongruencia en la implementación en ciudades que quedan inclusive una al lado de la otra. Y el otro gran reto que tenemos es cómo vamos a cultivar la cultura de la adaptabilidad o de la resiliencia en la manera como vamos a vivir en el futuro. Muchas gracias. Ajá, dale. Pues una cosita nomás para, ahora que ya se vienen las elecciones y pues a todos los que nos interesa el tema de sostenibilidad y sobre todo de estas prioridades políticas, los invito a que visiten una página que se llama pactosostenibilidad.com. Hay 2 pactos de sostenibilidad, uno para ciudadanos y otro para políticos, o sea que pueden dar cuenta de qué políticos han firmado el pacto. En Medellín solo hay un candidato a alcalde que no lo quiere firmar. De resto todos lo han firmado. Bogotá no sé, pero ahí están todos los datos y puede ser algo importante que puede influenciar su voto por cualquiera que sea. Independiente de quién sea, no importa, pero para que se den cuenta pues de cuál es o sea, hay que leer el pacto y entender qué es lo que están firmando lógicamente, pero el ciudadano también se puede comprometer si les interesa. Bueno, gracias Eduardo, gracias Santiago, gracias Adriana, gracias Concepción, porque todos nos quedamos hasta el final. Muchas gracias.